Pues vamos a tener una meditación. Primero tenemos una lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos del 1 al 18. La lectura la voy a pasar aquí si queréis, o si queréis la podéis buscar, como queráis. Son palabras del Señor Jesús, ¿vale? El que está hablando. Y dice Juan 10, empezando el versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a leer hasta aquí palabras de un discurso del Señor Jesús, discurso que podríamos decir es conocido, es el discurso del buen pastor. Y me gustaría principalmente destacar dos partes del discurso del Señor Jesús, que están divididas por el versículo 6. Yo no sé si alguno de vosotros tiene Biblia de estas que las palabras del Señor Jesús están en rojo. Veréis que el versículo 6 está en negro. Es como una apreciación que hace Juan, el apóstol, y dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan está diciendo que de los 5 primeros versículos es una alegoría que está haciendo el Señor Jesús, pero los que están escuchando no entendían lo que les decía. La alegoría, sabéis que en la palabra del Señor tenemos parábolas, de estas que siempre nos dicen que tenemos que coger el significado profundo, el principal, como mensaje que nos está dando el Señor. En la alegoría sí que podemos fijarnos más un poco en los detalles de lo que el Señor nos está explicando. Y los 5 primeros versículos, la verdad es que se hace difícil de entender que los que escuchaban a Jesús no le entendieran. No dice nada que no fuera conocido de aquellos que le escuchaban. Habla de pastor, de ovejas, el que no entra por la puerta del redil, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor es. A este abre el portero, porque lo conoce, las ovejas oyen su voz, a estas llaman por su nombre y las saca. Cuando las saca fuera va adelante, las ovejas le siguen, y al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Se hace difícil de pensar porque Israel era un pueblo de tradición ganadera, tradición pastoril. Sabían perfectamente lo que era pastorear las ovejas. Fijaros si es así que el rey más importante que tuvo Israel había sido pastor de pequeño. El pueblo judío sabía perfectamente lo que es ser pastor de ovejas.
Incluso en las escrituras, en la Biblia que tenían ellos en aquellos entonces, que tenían solo el Antiguo Testamento, el Nuevo estaba por escribir todavía, pero sí que tienen muchas referencias también, incluso el Salmo 23, por ejemplo, es el más famoso que podemos, del rey David, que el Señor es mi pastor, en aquella referencia que hace el que había sido pastor de ovejas, ¿no? Y el Señor les está hablando de conceptos que yo creo que son fáciles de entender. Puerta, redil, ovejas, pastor, rebaño. Yo creo que todos conocen lo que quiere decir. Ladrones, extraños y salteadores. Yo creo que todos saben lo que quiere decir. Lástima que no hay peor sordo que el que no quiere oír, o peor ciego que el que no quiere ver. Fijaros que, además, la costumbre en el pueblo de Israel de apacentar las ovejas era que el pastor va delante, va hablándole a las ovejas, y las ovejas le siguen. Las ovejas conocen la voz del pastor y siguen detrás. Hay algo curioso que tienen las ovejas, no sé si lo sabéis o si alguna vez os lo han dicho, pero es que son tontas. Hay que decirlo así, las ovejas son tontas. No ven más allá de lo que tienen delante de las narices. Pero aun siendo tontas, sí que reconocen la voz del pastor. Le es conocida y saben a quién tienen que seguir. Creo que era un ejemplo gráfico lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. Pero me gustaría, antes de continuar, que nos pusiéramos en situación para ver por qué llegaba el Señor Jesús a decirles todo esto a los que le escuchaban. Si nos vamos al capítulo anterior de lo que hemos leído, no lo vamos a leer porque es largo, sería para otro mensaje, para otro día. El capítulo 9 habla de la curación de un ciego. Un ciego que lo presentaron allí los discípulos al Señor Jesús, y le presentaban allí, le presentaban los principales de religiosos, iban a buscar siempre por dónde pillar al Señor Jesús y le presentaron a Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Porque es ciego de nacimiento. Asociaban la enfermedad de aquel hombre, aquella ceguera, como si fuera culpa de algún pecado que haya tenido que tener. Asociaban la enfermedad a los pecados propios. Pero claro, si era de nacimiento, no podía haber pecado. Entonces, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Intentando siempre buscarle los tres pies al gato al Señor Jesús. El Señor Jesús les contestó, no, ni este ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste hoy, ¿no? Y lo iban a ver dentro de poco. El Señor Jesús escupió en tierra, hizo barro, le untó los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que era el estanque del enviado, y aquel hombre lo hizo y regresó bien. Algo maravilloso, y no porque el lodo o la saliva del Señor tuvieran algo curativo, milagroso, ni el estanque de Siloé, sino que, si nos fijamos, tiene su aplicación espiritual, ¿no? De que el lodo es como el pecado que espiritualmente nos empaña la vista, y el enviado, el Señor Jesús, es quien nos lava, y gracias a su lavamiento podemos ver espiritualmente, ¿no? Pues aquello que fue una buena noticia para aquel hombre ciego se convirtió en toda una historia. Porque fijaros la alegría que podía tener aquel hombre, y sabéis lo que le pasó, ¿no? Que lo echaron de la iglesia. Es curioso, ¿eh? En vez de la iglesia, aquellos hermanos, en vez de alegrarse con aquel que había recibido la vista, con aquel que había tenido una buena noticia, no, tú, ¿cómo es que tú ahora ves, eh? ¿Cómo es que ves? ¿Cómo puede ser esto, no? Y al no querer aceptar a Jesús como el Mesías enviado, lo acabaron echando de la iglesia. Incluso llamaron a sus padres, ¿este es vuestro hijo que nació ciego? Sí, este es vuestro hijo que nació ciego, pero ahora como ve ahora no lo sabemos, ¿no? Y lo echaron. Lo echaron del redil de las ovejas. El público que estaba escuchando a Jesús eran, aparte de sus discípulos y sus seguidores, eran judíos y principales religiosos, que eran los que habían echado a este hombre. Gente que conocía las Escrituras, gente que conocía la palabra. Me gustaría que leyéramos otro texto, que voy a pasar ahora,
que lo encontramos en el profeta Ezequiel, que se escribió 600 años antes de lo que estaba pasando. En Ezequiel 34 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Habla el profeta Ezequiel, el cual ha recibido una palabra del Señor y se la comunica al pueblo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Me hace gracia el contra, ¿eh? Contra los pastores de Israel. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma? ¿No vendasteis la perniquebrada? ¿No volvisteis al rey la descarriada? ¿Ni buscasteis la perdida? Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Pastores de Israel que no apacientan ni cuidan a las ovejas, sino que se apacientan a sí mismos y solo se preocupan de ellos mismos. Es justo lo que acababan de hacer con el hombre ciego. No le cuidaron. Se cuidaron solo de sí mismos. Solo miraron por su propio interés. Y echaron al que les estorbaba. Una buena regañina para ellos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasará con las ovejas si esto es así? Hemos leído antes, ¿eh? Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Una buena regañina que se llevaban los pastores de Israel. Aquellos líderes religiosos que habían sido malos pastores, no habían sido capaces de asumir lo que tenían que hacer, más preocupados de sí mismos, de sus formas, de su religiosidad, de su zona de confort, más preocupados de sí mismos que de las ovejas. Pero fijaros que en Ezequiel también unos versículos más adelante sigue. La historia no acaba ahí. El profeta recibe más de parte del Señor, menos mal. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueran esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los montes altos de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Fijaros, no se acaba ahí, ¿eh? Fijaros lo que se va subrayando en amarillo. He aquí yo, dice el Señor, yo soy. ¿Acordáis del Señor en el monte Sinaí? Cuando se presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Es Él. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, las reconoceré, las libraré, yo las sacaré, las juntaré, las traeré, las apacentaré, yo apacentaré, yo les daré aprisco, yo buscaré la perdida, haré volver al redil, vendaré la perniquebrada, fortaleceré. Yo, dice el Señor. Amén. Aleluya. Podemos decir amén. Fijaros 600 años antes de lo que
Acababa de explicar el Señor Jesús a los que le estaban escuchando, 600 años antes, ya el profeta del Señor escribía esto. Y podemos ver que aquella gente que podía conocer esto, podía conocer la palabra del Señor, cuando iban a la iglesia era parte de los rollos que se abrían para leer, era algo que podían tener aprendido, pero parece que no querían aceptar. El Señor les dijo: he aquí yo mismo iré, yo buscaré, reconoceré, libraré, juntaré. Esto es lo que les estaba diciendo el Señor. El Señor es el que ofrece libertad, el Señor es el que ofrece seguridad, el que ofrece los cuidados. Y lo más curioso de todo es que aquellos judíos que escuchaban al Señor Jesús tenían delante de sus narices al que cumplía con todo esto y no lo querían aceptar. No lo querían ver. En el caso del redil de Israel, aquellos que debían preocuparse por las ovejas, no solo no se preocupaban de las ovejas, sino que echaban a la oveja fuera del redil, como al ciego, y además al que era el verdadero pastor, no lo dejaban entrar en el redil. No querían dejarle entrar, les estorbaba. Mirad, a partir del versículo 6 que hemos leído de Juan, que os decía que habían como dos partes, donde el Señor primero les había hablado de lo que es un pastor, de lo que son los que vienen a robar, de lo que es el redil. Cuando Juan dice es que no entendían nada, a partir de ahí el Señor cambia un poco el discurso. A partir de ahí lo que Jesús dijo es dos cosas: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. A ver quién es el que no lo entiende ahora. A ver quién es capaz de no entenderlo ahora. El Señor Jesús es la puerta, es la única puerta que nos da acceso al redil, al verdadero redil. La única puerta que nos da acceso al reino de los cielos. Además, hoy esa puerta todavía sigue abierta. Hoy todavía hay tiempo, hoy todavía es tiempo aceptable para entrar en la puerta. El Señor sigue hoy brindando la oportunidad a aquellos que no la han aceptado todavía a aceptar su salvación. Pero sepamos que un día la puerta se cerrará. Igual que cuando el diluvio de Noé se cerró la puerta del arca y la cerró el Señor. O igual que con aquellas vírgenes que estaban esperando y las 5 insensatas no tenían aceite, tuvieron que irlo a buscar y cuando volvieron la puerta estaba cerrada. No llegaron a tiempo. Un día la puerta se cerrará. Pero hoy todavía es día de salvación. Ahí también tenemos una responsabilidad nosotros. Y el Señor les está diciendo: yo soy el pastor. De la misma manera que veíamos antes en Ezequiel, como decía el Señor: he aquí yo enviaré, yo iré, yo buscaré. Aquí tenemos como el Señor Jesús estaba cumpliendo: yo soy el buen pastor. Él fue quien vino a buscar a sus ovejas. Él fue quien vino a esta tierra. El buen pastor además nos dice que llama a las ovejas por su nombre. Yo cuando he empezado me he presentado para aquellos que no conocierais mi nombre. Seguro que más de uno no lo conocía. Yo os miro y creo que de la mayoría de vosotros no sé el nombre. De algunos sí. Algunos creo que me acuerdo. Y además algunos a lo mejor nos hemos presentado, pero tengo memoria de pez, o en este caso memoria de oveja, y seguramente no me acordaré de vuestros nombres. Pero esto no le pasa al Señor Jesús. El Señor Jesús conoce perfectamente el nombre de cada uno de nosotros. Además dice que llama por su nombre. Nos conoce uno a uno. Y además, cada uno para el Señor somos importantes. Claro, es que hay alguna otra aplicación que tiene que ver con pastores y ovejas. El Señor Jesús también explicó una parábola acerca de la oveja perdida, que deja 99 en el redil y va a buscar a la perdida, porque le importa una. Y es algo que a mí me fascina del Señor Jesús, ¿no?
¿Le importo yo a nivel personal? ¿Le importamos cada uno de nosotros? Mira, yo vengo del mundo de los números. Yo soy contable y esta deformación profesional hace que compares estas cosas en porcentajes, ¿no? Dices, bueno, un 99% de éxito es maravilloso. Cualquier empresario se da con un canto en los dientes de tener un 99% de éxito. El 1% lo dejan como inmaterial, que dicen los auditores, el 1% no es nada, ¿no? Pero al Señor Jesús le importa ese 1%. ¿Sabes? El Señor Jesús es capaz de estar predicando a 5.000 personas, como el día de la alimentación, ¿no? Más de 5.000. Pero al mismo tiempo es capaz de hablar con Nicodemo. Gracias a Dios de la conversación con Nicodemo, Una conversación muy importante en Juan 3, El versículo más conocido de la Biblia sale de esa conversación. Juan 3:16. Es capaz también de ir a buscar a la samaritana, una mujer extranjera, una mujer allí que... Y es capaz el Señor Jesús de ir a buscarla. El 1 a 1, cuán importante es. Pensaba, claro, si tuviéramos a Jesús hoy aquí, seguramente, montaríamos un gran estadio, intentaríamos llenarlo de gente para aprovechar al Señor Jesús, que llegue a cuantas más personas mejor. Y seguro que, bueno, el Señor Jesús también predicaría delante de tantas personas. Pero estoy convencido que después de eso, también hablaría 1 a 1 con las personas. Porque las conoce, porque sabe su nombre y porque le importa. Le importamos. Me gustaría que hoy nos quedáramos con un par de ideas claras, que nos fuéramos, cuando nos fuéramos con dos cosas bastante claras. Y la primera es lo que es el buen pastor y lo que hace por nosotros. Fijaos, el buen pastor, lo primero que me gustaría destacar es que nos ama. Toda la historia que hemos oído del buen pastor tiene que ver con el amor que el buen pastor siente por las ovejas. Nos ama tanto que da su vida por nosotros, da su vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. De tal manera amó Dios al mundo, decíamos antes, Juan 3:16, de tal manera lo amó que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó tanto a sus ovejas que dio su vida por ellas. Él mismo puso su vida. Dice también el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de los Gálatas y dice: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. De una manera personal, se entregó por mí. El mismo Juan también, cuando escribe una carta, dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. No hay mayor demostración de amor que la que hizo Jesús por nosotros. Nos ha amado de tal manera que, para que nosotros podamos tener vida, Él ha dado la suya. La dio y la volvió a tomar, como hemos recordado con la Santa Cena. Es algo curioso ver la diferencia que hay en lo que les decía el Señor Jesús, la diferencia entre los ladrones, los salteadores, que vienen para hacer daño, que vienen pensando solo en su propio interés, pensando en ellos mismos. Sin embargo, el Señor Jesús es todo lo contrario. Y viene para dar vida, para dar en abundancia, y sin pensar en su propio interés, sino pensando en el interés de los demás. Incluso hay algo curioso, y es que me gusta ver cómo piensa en nosotros. Me encanta cuando en la palabra del Señor encontramos versículos en los cuales nos podemos identificar. Y aquí tenemos un versículo, el versículo 16, que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y aquellas ovejas que no eran del redil de Israel somos nosotros. Somos los gentiles, los que no somos judíos, los que teníamos que venir después. Y el Señor Jesús también dice que debe juntar a todos en un solo rebaño, con un solo pastor, que es Él. Todos los que hayamos aceptado la salvación del buen pastor. Algo que más
hace el buen pastor, y es que nos cuida, nos da sus cuidados, nos ofrece, dice que entrarán y saldrán y hallarán pasto. También en el Salmo 23 encontramos que en lugares de delicados pastos nos hace descansar el Señor. Nos cuida en nuestro día a día. Aunque a veces nos parezca que estamos desamparados de la mano de Dios, allí están los cuidados del buen pastor. Una vez escuché a un predicador contar una anécdota de alguien que soñaba y veía su vida como una playa. Eso sí lo habéis oído alguna vez. Veía su vida como una playa larga en la cual veía las pisadas y era su día a día. Y iban 2 pisadas, 2 pares, las suyas y las del Señor al lado. Y en los momentos de los problemas solo se veían unas pisadas. Y luego cuando el problema pasaba, volvían a ver 2 pisadas. Y aquel señor, aquella persona, aquella especie de visión que tuvo, le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué te alejabas de mí cuando yo tenía problemas? Y el Señor le contestaba como una abeja, le decía: tonto, no es que me alejara de ti, es que te llevaba en brazos. Ese es el cuidado del buen pastor, que va a buscar a la oveja perdida, a la de la pierna rota, a la herida, y la lleva en sus brazos. Esos son los cuidados del buen pastor. Y el Señor, ¿qué más nos ofrece el buen pastor? Nos ofrece guía. El buen pastor dice que va delante de las ovejas. ¿Os acordáis que os he dicho que en Israel suele el pastor ir delante y con su voz las ovejas van detrás? Hay otras maneras de pastorear ovejas. Aquí en España se estila más: el pastor con la vara va detrás, dándole a las ovejas. A veces también nos haría falta un poco de este tipo de pastoreo. Nos haría falta que nos dieran un poco de vara dura para que no nos apartemos del camino. Pero sí que sabemos que el Señor, el buen pastor, es el que va delante y es el que va guiando. Y en esa guía el Señor además nos advierte de cuidado con los ladrones y cuidado con los salteadores, cuidado con aquellos que pretenden ser pastores pero no lo son, cuidado con las voces extrañas, aquellos falsos maestros que hablan cosas que no se ajustan a la palabra de Dios, que no hablan lo que es voluntad de Dios. Esto es lo que podemos ver de modo resumido del buen pastor. La otra idea con la que me gustaría que nos fuéramos hoy es: si Jesús es el buen pastor, ¿qué somos nosotros? Venga, fuerte. Esto es un selfie que me he hecho esta mañana antes de afeitarme, Ahora me veis diferente porque ya me he afeitado. Esta es una caricatura que me hicieron. Pero esperaros, porque esto es una foto del grupo que he hecho antes. Bromas aparte, el Señor Jesús está hablando a aquellos que no actúan bien con el redil. Está hablando de Él mismo, de que Él es el buen pastor, algo que debemos aprender y asimilar. Pero hay algo muy importante, y es lo que el Señor Jesús dice de sus ovejas. ¿Qué hay que hacer para ser una buena oveja? Ella es el buen pastor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser buenas ovejas? ¿Qué dice el buen pastor de sus ovejas? Fijaros. Al buen pastor, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Sus ovejas le oyen.
Oír la voz del buen pastor. Oír la voz de Jesús, igual que las ovejas. Igual que las ovejas cuando oyen al pastor. No debemos escuchar a Jesús. Fijaros qué más dice de sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sus ovejas le conocen. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? Escuchándolo. Va todo relacionado. Es la manera de conocerle, es escucharle. ¿Y qué más dice? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Le siguen. Eso es lo que hacen sus ovejas. Eso es lo que debemos hacer para ser buenas ovejas. Sus ovejas le oyen, sus ovejas le conocen y sus ovejas le siguen. No debemos seguir a otros. Porque muchas veces decíamos, las ovejas somos así de tontas. Somos así de tontas. Incluso intentamos buscar pastos por nosotros mismos. Es algo que no pueden hacer las ovejas. Por eso se dice que son tontas. Las ovejas por sí solas son incapaces de encontrar comidas para ellas mismas. Hay otros animales que olfatean, que se buscan la vida, que son capaces de sobrevivir. Las ovejas no. Son incapaces de encontrar pastos. Por eso necesitan un pastor que las pastoree. Jesús, el buen pastor, nos ama, nos cuida y nos guía. Y sus ovejas, que somos nosotros, debemos oírle, conocerle y seguirle. Y aquí es donde cada uno de nosotros debería hacer su aplicación personal. Escucho la voz del buen pastor. Me acerco a su palabra para que me hable. La manera de escucharlo es ir a buscarle. Conozco bien al buen pastor, conozco bien a Jesús. Le escucho lo suficiente, no solo de vez en cuando, no solo los domingos, le escucho lo suficiente como para poder conocerle mejor cada día. Sigo realmente al buen pastor, sigo a Jesús, sigo los pasos del camino que Él nos va mostrando, voy detrás de Él cuando Él va guiando. De la misma manera que hemos visto que las ovejas escuchan, conocen y siguen al pastor, debemos escuchar la voz de Jesús, debemos conocerle mejor y debemos seguirle cada día de nuestra vida. Dice más adelante el Señor Jesús, unos versículos más adelante, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pues quedémonos, hermanos, con que debemos escuchar, conocer y seguir al buen pastor. Amén.